Bien, hola a todos. Vamos a empezar este curso básico NECUODA o curso básico de terapia NECUODA. Como sabréis, soy Fernando Pardos Díaz, que soy psicólogo, colegiado, presidente del Instituto de Psicología Transcultural y del Seminario de Cultura de Paz de Naciones Unidas y de la Academia Mundial de Terapia NECUODA. Esto como breve presentación para, para enfocar este tema que es tan prioritario en estos días y que es tan desconocida la terapia NECUODA a pesar de su milenaria tradición, pero que sale a la luz recientemente y ya hablaremos de su historia y demás en breve. Perdón. Quería empezar por ver la necesidad que tiene el mundo actual y que tiene todo el mundo de una terapia, por una parte, natural, pero por otra parte, por dentro de la misma parte también, en todos los aspectos del ser humano. O sea, no solamente está la terapia natural de la medicina somática, sino que es bien conocido que el 90% de las enfermedades somáticas, o sea, físicas de nuestro cuerpo, tienen connotaciones psicológicas. Generalmente son generadas y también amplificadas por la actitud psicológica subconsciente mayormente de la persona. En la terapia NECUODA precisamente se enfoca al ser humano como una unidad y la terapia es psicosomática, abarca todos los aspectos del ser humano, a nivel mental y a nivel corporal. Y al decir el nivel mental, me refiero a todos los niveles que trascienden el aparente plano material, y digo aparente porque sabemos que la materia no existe, sino que es energía, la apariencia que tiene la energía concentrada. Eso lo demostró Einstein, eso él expandió la famosa difundió la famosa fórmula de E igual a mc cuadrado, que no era de él, era anterior a él, era de principios del siglo pasado, del siglo XX, pero que fue un italiano en 1903 y posteriormente la utilizó mucho a partir de 1905 Einstein. Y se incluye dentro de los puntos fundamentales de la teoría de la relatividad de Einstein. E igual a mc cuadrado, o sea, la energía de un corpúsculo material es igual a la masa de dicho corpúsculo por una constante inmensa, que es la velocidad de la luz al cuadrado, 300.000 kilómetros por segundo al cuadrado. Eso es lo que luego desencadenó todos los conocimientos de la físico-química nuclear, en que vemos que las partículas del núcleo del átomo son pura energía y que cuando se rompe dicho corpúsculo, o sea, la apariencia material del corpúsculo concentrado, esa energía se expande y es tremenda, capaces de mandar cohetes al espacio o de generar una cantidad inmensa de energía nuclear, y cuando es descontrolada pues tenemos
desgraciadamente, lamentablemente, la producción de las bombas atómicas con toda su capacidad destructiva. Aunque la energía en positivo puede ser bien constructiva cuando se utiliza como cualquier aspecto de la vida científico y tecnológico constructivamente. La cuestión, ¿cuáles son los mayores problemas y las mayores necesidades que tiene el ser humano en la actualidad? Muchas veces no solamente en la actualidad, sino a lo largo de los tiempos. Pues vemos que precisamente hay un aumento de las enfermedades mentales muy grande, un aumento muy grande de la depresión, una desubicación respecto de la naturaleza, un alejamiento de la naturaleza, una falta de sentido en su propia vida. Y eso lo observamos no solamente en los jóvenes, sino en todas las edades. Una cada vez mayor manipulación mental de la sociedad. Toda una serie de problemas que observamos en el mundo actual que precisamente es mediante el desarrollo de la inteligencia emocional, o sea, del aprendizaje a manejar, cómo manejar nuestras propias emociones, nuestros sentimientos, es que podemos precisamente tener la libertad para no ser arrastrados ni por la propaganda externa que nos venga, ni por las presiones sociales o culturales que nos imponga nuestra sociedad, sino una libertad para asumir nuestra propia vida, nuestra propia responsabilidad, desarrollar nuestros valores humanos universales, desarrollar nuestras capacidades y vivir esos valores de libertad, de solidaridad, etc. Entonces, la clave precisamente está ahí, en el desarrollo no solo de una inteligencia mental, que pueda ser matemática, que pueda ser lógica, que pueda ser de las típicas de las ciencias naturales, sino el manejo de toda nuestra vida a través del manejo libre y consciente de nuestros sentimientos, de nuestras emociones, que son la energía, la bioenergía, la energía vital, la energía que mueve nuestro cuerpo, nuestros sentimientos, cuando nuestros deseos son coherentes con la realidad y van conforme a las leyes naturales, universales, evolutivas de la vida. Entonces, esto es lo que vamos a ver en este curso. Y hay una clasificación muy interesante que precisamente nos la encontramos en lo que ahora ya está difundido por todo el mundo, que antes, cuando yo era joven, era algo como oriental, de la India, de allá lejos, algo muy extraño, y que ahora está extendido por todo el mundo, y más desde que en 2015 las Naciones Unidas declaró el próximo día 21 de junio de cada año, el 21 de junio como Día Internacional del Yoga. Y en el yoga se parte precisamente del esquema básico de toda la vida del ser humano sintetizada en 7 aspectos fundamentales correlacionados con las bioenergías de los 7 chakras. La palabra chakra ya es una palabra bien conocida por todo el mundo, lo mismo que la palabra yoga, que viene del sánscrito yug, que significa unión, es la unión del ser humano con la naturaleza, con el universo, la unidad de toda la realidad. Entonces, cuando el ser individual de una persona, el ser humano, se integra en la naturaleza, en el universo, siguiendo sus leyes, pues
el culmen, la culminación de toda su evolución, de toda la evolución de la conciencia del ser humano, corresponde a esa conciencia unitaria, a esa conciencia universal. Pero para eso tiene que desarrollar toda esa inteligencia emocional, desarrollar toda esa conciencia en todos los aspectos de la vida, que como decíamos están sintetizados en esos 7 aspectos correspondientes a los 7 chakras. Bueno, de eso hablaremos un poquito más tarde. Lo iremos desarrollando y luego se verá a lo largo de todo el curso, se verá cómo aplicarlo a cada chakra, a cada aspecto de la vida y cómo desarrollar todos esos aspectos en el ser humano. Desde el primer chakra, que corresponde al aspecto de la sexualidad del ser humano y a la regeneración celular de todas las células del organismo. El segundo chakra corresponde precisamente al de la salud. Entonces, como desarrollar toda esa energía saludable del ser humano, de uno mismo y cuando se aplica a los demás en una terapia de cura. El tercer chakra corresponde a toda la riqueza humana, a toda la riqueza de la vida, en todos sus aspectos, desde el aspecto más básico de lo material, ahí entra también la economía, el dinero, etc., a todo el aspecto también emocional, la riqueza emocional, de los sentimientos, al aspecto mental, a la riqueza intelectual, mental, etc. En todos los aspectos más sutiles, la intuición, la creatividad, todo el aspecto espiritual y el desarrollo de la conciencia y del ser. El cuarto chakra corresponde a el amor. El quinto a la comunicación, a la amistad y al liderazgo. El sexto a la fuerza de la voluntad y a las capacidades del ser humano, al desarrollo de todas sus capacidades, todo su potencial. Y el séptimo corresponde precisamente a esa integración del individuo en la naturaleza, en toda la realidad, y corresponde a la certeza por la sabiduría, el saber. La certeza, normalmente se dice fe, pero la palabra fe está tan manida por las religiones que se considera popularmente la fe como una creencia. Es la bioenergía del séptimo chakra no es la de la creencia, sino la de la sabiduría, la del saber, más, y sobre todo del ver por la conciencia directamente cómo son las cosas. Entonces la certeza que se tiene al ver algo, al verlo con claridad, al entenderlo, al comprenderlo, al poder manejarlo. Entonces esa fe como certeza, esa verdadera fe como certeza, cuando se conoce, cuando se sabe, como cuando se sabe conducir, uno tiene la certeza de que puede conducir su coche, arranca y lo lleva por donde uno quiere, ¿no? Entonces, porque se sabe conducir, mientras que la persona que está aprendiendo a conducir, pues va con la duda, lo haré bien, no, tendré un problema. Entonces, no, la certeza viene del conocimiento. Y como decía Jesús, el conocimiento os hará libres. La libertad que te da el conocimiento para actuar de la forma coherente con la realidad. Y esa séptima bioenergía, que es la más importante, lógicamente, pues es también la de la gratitud, el agradecimiento a toda la realidad por todo lo que nos ofrece, todo lo que nos da desde un cuerpo con trillones de células, el funcionamiento de las manos, de los ojos, de la vista, del oído, de tecnología como ahora que nos permite el acceso desde cualquier parte del mundo a la gente, a la educación, a la formación, a tantísimas cosas, a todos los valores.
Entonces la gratitud, y especialmente la gratitud a la vida, la famosa canción de Gracias a la vida que me ha dado tanto, etc. Y también corresponde a la felicidad, que es la culminación precisamente de esos sentimientos del ser humano, y la paz como el valor universal, síntesis de todos los valores universales del ser humano. Solemos utilizar en la psicología transcultural, precisamente, este esquema en que es un arquetipo, es como el famoso like de... porque es el mudra de la vida evolutiva. Es un mudra universal que corresponde precisamente a lo que era clásico, ¿no? En los césares romanos, en el circo, como en el Coliseo romano, en que cuando había la lucha de gladiadores, pues el vencedor o mataba al vencido o le perdonaba la vida. Entonces, este es el mudra de la vida. Es lo mismo que el no me gusta y el me gusta. El famoso like de las redes sociales. Esto corresponde a la evolución del ser humano y los distintos niveles evolutivos de la conciencia. Y también corresponde a, sabemos que en el universo todo es vibración. La ciencia del siglo XX pues ya lo demostró, aunque los sabios lo llevaban diciendo milenios y milenios desde siempre. En toda la ciencia perenne, la sabiduría perenne de todos los tiempos y de todos los grandes sabios. Entonces, sabemos que el universo es vibración, como decía Hermes Trismegisto hace miles de años, en el antiguo Egipto. Y en el siglo XX, pues, con la ciencia del siglo XX, pues, también está completamente demostrado. Entonces, los distintos niveles vibratorios de la realidad, desde la apariencia más densa de la energía, que es la materia, pasando por el aspecto más puramente energético. En el ser humano la materia es nuestro cuerpo, la apariencia física de nuestro cuerpo. El aspecto energético o bioenergético son los sentimientos, es cómo sentimos nuestras bioenergías, nuestras bioenergías las sentimos como nuestros sentimientos o emociones que mueven al cuerpo. Son la energía que mueven al cuerpo en nuestra conducta. Movemos las manos, movemos la boca, la lengua, el hablar, etc. Por encima está el aspecto mental de nuestros pensamientos, que en la realidad corresponde a las leyes que rigen a la energía, que en determinadas condiciones más densas se manifiesta como materia y como movimiento de la materia. Por encima del aspecto mental está la intuición, la creatividad, aspectos mucho más sutiles. Se suelen llamar y se han llamado tradicionalmente espirituales. Hay llegado a aspectos que se han llamado divinos, mucho más esenciales, que es la esencia del universo, el ser universal. Es la esencia que se manifiesta en los más diversos niveles, en todos los niveles. Pues el aspecto más esencial es el vértice, que corresponde precisamente al punto que en hebreo punto se dice nekuda. Entonces, siguiendo esa tradición, es que se utiliza el término nekuda, que significa punto en hebreo, como acabo de decir,
para referirse a este punto de conexión del ser individual, de la esencia del ser humano con el universo. No vamos a detallar todo lo que significa el paradigma holístico de la ciencia, que es ya bien conocido desde el siglo XX y bien difundido, sobre todo toda la segunda mitad del siglo XX. Y aunque en el reduccionismo materialista cientificista se pretende ocultar o silenciar pues todos esos avances de la ciencia teórica más fundamental, más esencial, para que la gente pues, no lo conozca, para mantener adocenada a la población y poder manipularla políticamente y demás. Pero es precisamente el paradigma holístico el que explica cómo funciona el universo y cómo funciona el ser humano como una unidad y cómo la información de todo el universo se manifiesta en cada punto del universo. Un ejemplo muy sencillo de ver y de comprender, si vemos nuestro Sol, por ejemplo, la velocidad de la luz, que son 300.000 km por segundo, hace que el Sol, a la distancia que está de la Tierra, nos llegue su luz en 8 minutos. En cambio, las estrellas pues, están a miles de años luz, las galaxias a millones de años luz, etc. Entonces, vemos como las estrellas, por ejemplo, de cualquier galaxia, su luz, como la luz del Sol, se expande, se irradia desde la estrella, desde el Sol, se irradia a todo el universo. Y se puede ver desde los confines del universo. Entonces vemos cómo toda la información, por ejemplo, del Sol, a través de esa radiación de su luz, de su energía, va esa información a todo el universo. Y lo mismo nos llega aquí a la Tierra, la información de todas las galaxias, que las podemos ver por telescopios o con los medios pertinentes. Entonces la información de todo el universo nos llega a la Tierra. O sea, este puntito del sistema solar y de nuestra galaxia, la Vía Láctea, que es el sistema solar, y en concreto nuestra Tierra, o en concreto nuestros ojos, una persona. Entonces, toda la información del universo se manifiesta en cada punto del universo. En cada punto espacio-temporal, en todas las dimensiones. Eso es algo que explica de una forma muy coherente el paradigma holístico. No solo de la ciencia del siglo XX, sino de todos los sabios de toda la historia de la humanidad, que hablan precisamente como todo está en todas partes. Todo se manifiesta en todas partes. Por eso se habla del todo, del uno, del Tao, en cada cultura pues lo han llamado de distintas formas. Y hay que tener una visión global para poder entender al ser humano, precisamente. Y es desde su esencia, desde este punto de Nekuda, que se manifiesta toda la personalidad en sus niveles más bajos, mental, emocional, físico, de nuestra conducta física, de nuestro cuerpo, y se manifiesta como una riqueza humana o se manifiesta en enfermedades cuando hay un desequilibrio. Entonces, estos planos han de estar equilibrados y el ser humano debería nutrirse no solo materialmente con la comida y la bebida, sino nutrirnos en todos los aspectos de la vida. Es una nutrición
física, una cultura física también, ejercicio, etc. Para ejercitar todas las capacidades del cuerpo, de forma equilibrada. Una nutrición y una cultura emocional, desarrollando los sentimientos y aprendiendo a transmutar los sentimientos negativos en positivos, a transformar las energías más bajas en energías más elevadas, sentimientos, emociones más elevadas. A nivel mental, para aprender a llevar las riendas de nuestra mente en vez de ser arrastrados por esa corriente mental, no solo interna de uno mismo, sino también esa corriente externa de los pensamientos que nos transmiten desde las redes sociales, las televisiones, las noticias, etcétera, etcétera, en que nos imponen una forma de pensar, una forma de sentir, hay toda una manipulación mental a través de los programas de las cadenas televisivas, programando nuestra mente con cadenas para atarnos a una forma de ser que le conviene como siempre ha ocurrido, a los poderosos en el mundo, y que ahora tienen un poder en los planos más bajos, este nivel físico, económico en concreto, y del dinero, son los que fabrican el dinero, etc. Entonces poder manejar todas esas energías desde nuestra esencia y desde nuestra conciencia. Aquí es donde está la libertad. Es la libertad, y esto es muy importante, desde nuestra conciencia. Nuestro yo es el testigo, el observador, que observa de lo que estoy consciente, puede observar mis intuiciones, mi creatividad, puede observar mis pensamientos, observar mis emociones y observar mi conducta física, mi cuerpo, cómo se mueve, etc. Y libremente coordinar todo esto. Desarrollar esa libertad implica desarrollar la conciencia. Y para desarrollar la conciencia hay que desarrollar equilibradamente todos esos aspectos, físico, emocional, mental, todos los aspectos del ser humano. Por eso hay otro arquetipo, además de este arquetipo del mudra de la vida evolutiva, hay este otro arquetipo que es como una cruz equilibrada, en que cada uno de los lados los 4 lados son iguales, por eso el equilibrio, están equilibrados, y cada uno representa uno de estos aspectos, físico, emocional, mental, estos aspectos que decimos. Y el quinto aspecto es el centro de esta cruz, porque representa precisamente la síntesis, el punto nekoda de donde parte todo lo demás. Es el ser que se manifiesta en los distintos planos. Es la esencia vibratoria del universo, del ser humano, que se manifiesta en su conciencia, que se manifiesta en sus aspectos más elevados, que se manifiesta en su mente, en sus pensamientos, en sus sentimientos, emociones, en sus energías que sentimos como nuestros sentimientos, como decíamos, y se manifiesta en nuestro plano físico con apariencia material, pero que sabemos que es pura energía, como toda la realidad es pura energía. Esto es la constitución del ser humano en el sentido más objetivo y ordenado, porque está ordenado por niveles de frecuencia vibratoria, desde la apariencia material hasta la esencia en el punto de encuentro.
Abraham Maslow, que fue el pionero que digamos, instituyó oficialmente, aunque había otros pioneros anteriores, eh, y aunque en realidad es algo pues, universal de siempre, pero oficialmente instituyó la psicología transcultural, así como la psicología transpersonal. Eh, Abraham Maslow fue presidente de la APA, de la Asociación de Psicología Americana, que es la Asociación de Psicología más grande del mundo. Y él es bien conocido, claro, no solamente es el cargo, sino todos los libros que publicó, y es bien conocido por la famosa pirámide de Maslow. Pirámide de necesidades aplicadas en estos niveles y pirámide de valores universales. Que los valores universales precisamente son los que corresponden. Hay valores como son la base, evidentemente, pues la nutrición de nuestro cuerpo, un cuerpo flexible, elástico, sano, etc. Aquí está la salud corporal, aquí está la alimentación sana, etc. Entonces, esos valores son lo básico para estar vivo, con un cuerpo saludable. Pero encima tiene que estar la salud emocional de nuestros sentimientos, de una vida digna emocionalmente. Por encima está la salud mental, intelectual, más bien, y de los pensamientos apropiados, etc. Todo el desarrollo mental del ser humano. Los niveles más elevados y donde están todos los se suele referir a valores universales de solidaridad, de libertad, de tolerancia, etc. Para llegar a todo ese desarrollo, mediante el desarrollo equilibrado de estos cuatro aspectos, el desarrollo de la conciencia corresponde a la síntesis, precisamente. Eso es de otro arquetipo que decíamos de la cruz equilibrada. La conciencia y la conciencia del ser individual, en último término, integrado en el ser universal, en la esencia del universo, en todo. La realidad, la naturaleza, etc. Como lo queramos llamar. Esta pirámide de Maslow, de necesidades, es a lo que hacía referencia yo antes de qué es lo que necesita el ser humano y qué necesitamos en la actualidad. ¿Qué necesitas tú, cada uno de nosotros? ¿Qué necesitamos? ¿Y qué necesita nuestra sociedad? Pues necesita precisamente ese desarrollo equilibrado y saludable. Como individuo cada uno, como grupo cada grupo, desde el grupo familiar al grupo de vecinos o del trabajo, de la comunidad y de toda la sociedad en último término, lo que necesitamos precisamente es ese desarrollo equilibrado y saludable en todos los planos, en todos los aspectos de la vida. ¿Y cómo podemos desarrollar todos esos aspectos? Conscientemente aplicando las leyes naturales, universales, evolutivas de la vida. Pues para eso hay que conocer esas leyes y aplicarlas. Y es lo que, de una forma sencilla y más básica, en este curso básico de Coda, explicamos y vamos a explicar también como presentación y preámbulo a una mayor, no solo explicación, aplicación y desarrollo de toda la terapia de Coda, cómo se desarrolla en el curso de terapia Necoda online NEO de la Academia Mundial de Terapia Necoda de las Naciones Unidas. Y ese videocurso online de terapia Necoda online pues está accesible a todo el mundo y
Y este pequeño curso básico en ECUADA pues es como una introducción o un preámbulo para dar a conocer el otro y poder desarrollar todas esas capacidades. Pero ya en este curso básico vamos a tratar, a explicar y a aplicar cómo nutrirnos en todos los aspectos de la vida. Luego hay que aplicarlo. Es como decir, ¿no? Hay que comer bien, comer comida sana. Bien, se dice, se puede pensar y decir, pues sí. Pero luego hay que hacerlo. Hay que ver qué es la comida sana, qué es lo que es sano, qué es lo que es insano, cómo preparar esa comida sana, cómo no preparar la comida insana, pero no solo el cómo no hacerlo o cómo hacerlo, sino que hay que hacerlo. Es toda una práctica. Y en la práctica se aprende y se desarrolla. Pues no solo en la comida, a nivel material, sino a nivel emocional, a nivel mental, en todos los aspectos de la vida. Es en la práctica que las cosas funcionan. Como aprender a conducir. Se puede conocer la teoría de cómo funciona el cambio de marchas y cómo funcionan las direcciones con el volante, pero hasta que uno no se pone dentro del coche en marcha y andando, con el coche en marcha, uno no aprende, se aprende en la práctica. Hay una teoría que hay que aplicar. Y es en la aplicación, en su ejercicio, que se desarrolla el conocimiento y todas las facultades. Como para hacer un músculo, pues hay que desarrollar, hay que ejercitarlo en la práctica. Para desarrollar la memoria hay que ejercitarla. Para desarrollar la inteligencia hay que ejercitarla. Es en el ejercicio que se desarrollan las facultades, todas, físicas, emocionales, mentales, para tener un dominio sobre ellas y una libertad que te permite manejar todo eso. Pues la libertad sí es un derecho, pero hay que ejercerlo. Lo mismo que todos los derechos humanos. Hay que ejercerlos y ejercitarlos. Los derechos y las responsabilidades, los deberes. Todo derecho conlleva unos deberes para con los demás, para con los derechos de los demás. Y todo el mundo tiene derecho a desarrollar todo su ser de forma saludable, en todos los aspectos y todos los planos de la vida. Entonces, eso es lo que necesita el individuo y lo que necesita nuestra sociedad. Y tenemos todos los recursos para disponer de ello. Y a través de Internet, a través de nuestro mero móvil en el bolsillo, en la palma de la mano. Disponemos de todo. Ahora no hay excusa. Hay que buscarlo. Lo mismo que buscamos desayunar todos los días, y buscamos comer, y buscamos cenar, pues todos los días debemos buscar el desarrollo de todas nuestras capacidades. En todo momento buscamos respirar. Si estamos debajo del agua buceando, pues lo hacemos con la bombona de oxígeno. Y si no es con la bombona de oxígeno, pues tenemos que salir a la superficie a poder respirar o con el tubito o directamente por la boca o la nariz. Respirar oxígeno, porque lo necesitamos en todo momento de nuestra vida. Pues lo mismo necesitamos, igual que necesitamos el oxígeno, necesitamos todos los aspectos de la vida, de forma saludable. Entonces no podemos, por una angustia, descuidar los aspectos más elevados del ser humano. Por una tensión que nos impone, con sus amenazas de que vamos a perder el trabajo, de que nos vamos a quedar sin dinero, de que no vamos a poder comprar comida,
y que nos vamos a morir, o porque... Esa es la patología de nuestra sociedad. Ese estrés, esa tensión continua que nos están imponiendo a través de los medios de comunicación, todos los medios de manipulación masiva y corrupta, y también a través de Internet y de las redes sociales, de Hollywood, de las televisiones, las series televisivas, las plataformas, Netflix, HBO, etc. En vez de darnos algo realmente nutritivo, no. Manipulan a la gente con una propaganda de guerra psicológica, que es así, para poder manipular a la gente, para tener el control, esos poderosos, esos dueños del mundo, que se han adueñado robando no solo las tierras y los recursos de los diversos países del mundo a lo largo de los últimos siglos, sino robando hasta el alma de la gente, robando todos los aspectos más elevados de la vida con una propaganda de guerra psicológica, de manipulación mental, de programación mental nefasta. Porque se ha estudiado en psicología a lo largo del siglo XX, la psicología de manipulación de las masas, como hizo Hitler, Himmler, etc. Como ha hecho todo el fascismo, y que ahora tiene unos grados de sofisticación y a través bueno, antes se decían nuevas tecnologías en el siglo pasado, ahora se dicen pues, todas las tecnologías de la comunicación, ya no son nuevas. Pero sí se van innovando a unas velocidades tremendas. Entonces, la clave de lo que estamos viendo, ¿qué es? El desarrollo equilibrado. Por otra parte, hay una cuestión, y es que en el ser humano, en la mente humana, se han introducido toda una cantidad de esquemas mentales distorsionados. Distorsionados por esa manipulación mental que decíamos, pero no solo la oficial, llamémosla así, sino la de nuestro entorno. Las personas, según el grado de manipulación que tenga cada uno, pues se transmite de unos a otros. Entonces, lo mismo que se transmite una enfermedad física, pues se transmite una enfermedad mental o emocional. Se transmite la cultura y se transmite las deformaciones culturales. Entonces, todo eso que se transmite, cada persona pues, lo lleva almacenado mayormente en el subconsciente, ni siquiera es consciente de ello, porque el consciente es como la puntita de un iceberg. Todo el grueso del iceberg está bajo el agua, no se ve, subconsciente. Lo único que se ve es la superficie, la puntita que emerge por encima del agua, del iceberg. Pero en el caso de nuestra conciencia es muchísimo más pronunciado que en un cúbito de hielo o que en un iceberg. Porque el consciente, podríamos decir, es un 1% consciente y el 99% subconsciente. Pero no, es que es el 99,99 y más 9 el subconsciente, mientras que es el 0,000 0,001 el consciente, la parte consciente. De hecho, nosotros no somos conscientes del funcionamiento de cada una de nuestras células.
y de los millones y millones de bacterias y de virus que forman nuestro organismo, además de nuestras células, trillones de células, pues toda esa microbiota que forman que están en nuestro organismo, muy especialmente estudiado en todo el sistema digestivo, los intestinos, etc. Pues cómo funciona todo eso, nadie es consciente de ello. Lo puedes estudiar en libros, en vídeos, pero es solo un estudio más o menos superficial de lo poquito que se conoce de la realidad. Entonces, todo eso funciona perfectamente, pero subconscientemente, por debajo de la conciencia. Ahora, estamos tan bien diseñados en la constitución del ser humano, como estamos viendo, estamos tan bien diseñados, y no lo hemos hecho nosotros. Lo mismo que el diseño de un árbol, no lo hemos diseñado nosotros. Podemos haber plantado la semilla y regado, pero el diseño de la semilla para que se produzca todo ese árbol, no lo hemos hecho nosotros. O una espiga de trigo, con sus propias semillas, etcétera, etcétera. Es tan milagroso todo lo que es la vida, que nos acercamos a través de la ciencia a conocer un poquito, no una milésima parte, muchísimo menos. Por eso Sócrates decía, solo sé que no sé nada. Cuanto más sabía, el mayor sabio de su época, cuanto más sabía, más se daba cuenta de que lo que no sabía era todo lo demás. O sea, que no sabemos nada. Mientras que el ignorante se cree que por las 4 cosas que sabe, que ya maneja el mundo, su mundo. Y no, esa es la vanidad mental del ignorante, que no sabe. Entonces, estamos tan bien diseñados, como decía, que desde la conciencia, desde esa puntita, como la puntita de una aguja, de un alfiler, ¿no? De esa puntita de iceberg que asoma en nuestra conciencia, damos las órdenes al subconsciente. Y el subconsciente, que es el 99,99% de todo eso, de toda nuestra mente, el 99,99%, ese subconsciente es el que inteligentemente, sabiamente, actúa, pero actúa según la programación de lo que se le programe, o sea, según las órdenes que se le haya dado del consciente, desde el consciente. Por eso cuando aprendemos a montar en bicicleta, al principio no sabemos ni guardar el equilibrio. Cuando aprendemos a andar de niños, al principio no sabemos tampoco ni guardar el equilibrio ni sabemos andar. Lo mismo subir o bajar unas escaleras, o más complicado, como tocar el piano, por ejemplo, o la guitarra. Tenemos que aprender cada tecla, el sonido de la tecla, la armonía, los acordes, ¿no? Y al principio es conscientemente. Esto es el do, el re, el mi, el do sostenido, bemoles, etc. Al principio es pasito a paso, conscientemente. Pero eso se va grabando en el subconsciente. Y al final el pianista virtuoso toca inconscientemente. Es el subconsciente el que dirige todo. Va leyendo la partitura y se está transmitiendo de forma espontánea por todo el subconsciente todo el ritmo, todas las teclas, todo el sonido, todo lo que tiene que, toda la música. No está pensando que ahora tengo que mover este músculo para apretar con esta intensidad esta tecla y luego soltar y luego... Todo eso lo realiza sabiamente el subconsciente con todo lo que ha aprendido. O sea, todas las órdenes que conscientemente se le dieron en su tiempo, en su momento, y que luego ha ido ejerciéndolo, ejecutándolo. Toda esa ejecución, todo ese ejercicio, por eso hay tanto entrenamiento. Lo mismo en un deportista, en un futbolista. El futbolista no está pensando que ahora tengo que mover,
que tensar este músculo de la pierna, ahora este otro, ahora soltar este, ahora hacer, ¿no? Pero cuando el futbolista estaba aprendiendo a andar y a guardar el equilibrio para no caerse al suelo, cuando era un niño, casi un bebé, pues tuvo que paso a paso, ¿no? Hasta hacerse un gran futbolista. Pero luego funciona todo, ese es el subconsciente el que está funcionando bien. Ahora, cuando en el subconsciente hay tantos errores transmitidos, programados, hay que corregir esa mala programación cambiándola por una programación adecuada. O sea, corregir las órdenes mal dadas por órdenes bien dadas para desarrollar sus capacidades, las coherentes con la realidad. Y estamos tan bien diseñados que podemos hacer. Y desde nuestra conciencia dar las órdenes al subconsciente para actuar de la forma coherente. Y luego a continuación haremos un ejercicio muy sencillo, explicaré cómo se hace para hacerlo y que con ese ejercicio practicado cotidianamente podamos dar desde nuestra conciencia a nuestro subconsciente las órdenes adecuadas para corregir toda una serie de errores que están ahí grabados en nuestro subconsciente, para que no nos sigan molestando y al revés, para desarrollar cualidades que necesitamos que crezcan y se desarrollen. Y ese ejercicio es el que llamamos el del capitán de mi vida. O sea, yo soy el capitán de mi vida. Yo soy el dueño de mi vida. Como el capitán de un barco. Y es desde mi ser, por eso yo soy, desde este punto me puedo, de mi ser y de mi conciencia, desde este vértice, que se dan las órdenes en todos los niveles. Ahora, ¿cómo, por ejemplo, si uno decide, dice yo voy a dejar de fumar, por ejemplo, el fumador, ¿no? O cualquier otra adicción que se tenga, o voy a dejar de hacer tal cosa, que creo que es una adicción, entre comillas, un hábito que te hace daño. Voy a dejar de ser violento. Pues puedes proponerte eso, dejar de ser violento, es dejar de molestar a tus amigos, o a tu pareja o a tus hijos, dejar de molestar a tus amigos, etc. Cualquier ejemplo. Se puede decidir, lo decide la conciencia, pero si no cala hondo en el subconsciente y no corrige los errores grabados en el subconsciente, esos errores luego se manifiestan de forma espontánea. Lo mismo que si uno anda torcido, porque por las razones que sea se ha aprendido a andar así, o por un accidente que se ha tenido, luego la rehabilitación no se ha podido realizar de una forma correcta y la persona está andando torcido. O cualquier defecto que uno coja a lo largo de su vida, tanto físico como mental o emocional. Pues entonces eso se manifiesta, lo manifiesta desde el subconsciente. Entonces, si no se graba el cambio en el subconsciente, uno toma una decisión, pero luego el subconsciente sigue actuando igualmente mal. Lo mismo en un error del pianista que tiene determinado error, se manifiesta en su música, en su ejecución musical. Entonces hay que aprender a corregir eso. ¿Y cuál es la forma? Pues desde un nivel beta, se llama ondas beta, las del consciente. Cuando uno conscientemente, mejor dicho, más que del consciente, de la vigilia, del estado de vigilia.
el estado normal en que estamos, vigilia, despiertos, son ondas beta, con una frecuencia determinada. Las ondas alfa tienen otra frecuencia diferente, de 8 hercios o de menos hercios todavía. O estarán ondas delta, gamma. Entonces, en las ondas alfa son las que se producen cuando estamos soñando. No solo durmiendo, sino soñando, cuando estamos con el sueño. Y en ese estado se está trabajando directamente desde el subconsciente. Entonces, cuando en la meditación, por ejemplo, la persona que ha aprendido a meditar y sabe meditar bien, pues baja su frecuencia a niveles de frecuencia alfa de la mente. Se dice estar en estado alfa. Se determina en el electroencefalograma. Pero sin necesidad de ser un virtuoso en la meditación, hay unos truquitos muy sencillos que te permiten entrar en estado alfa de forma muy, muy rápida y sencilla. Y vamos a dar esos truquitos. 4 o 5 trucos muy, muy sencillos. Entonces, vamos a explicarlo rápidamente para que no alargar más el vídeo este. Y ya hacemos el ejercicio. Uno de los trucos es, pues lo primero es estar sentados relajados, o sea, la relajación, estar relajados. Entonces hay muchos ejercicios de relajación consciente, por ejemplo, y podemos relajar desde los pies hasta la cabeza, todo el organismo. Relajamos los pies, las piernas, la pelvis, el abdomen, el pecho, la espalda, los hombros, los brazos, el cuello, el rostro. Relajamos los pómulos, los labios, los ojos, los párpados, la frente, el entrecejo. La respiración, hacerla lenta, pausada. Se puede inhalar en 6 tiempos, retener en 3, exhalar en 6, por ejemplo. Inhalar en 6 segundos aproximadamente, retener el aire 3 segundos, exhalar en 6 y luego dejar la respiración de forma totalmente natural, espontánea. Entonces, si comenzamos, por ejemplo, primero comenzar con la respiración, haciéndola así lenta, pausada y aprovechando la respiración para relajarnos. Para relajar los pies, las piernas, etc. Así todo el organismo, como acabamos de decir antes, ¿no? Ya tenemos dos aspectos. Uno, la respiración lenta y pausada, y otro, la relajación corporal y también la relajación emocional de soltar nuestros sentimientos, nuestras emociones, dejarlas pasar sin interferir en ellas, nuestros sentimientos. Relajar nuestra mente, observando nuestros pensamientos, dejándolos pasar sin interferir en ellos. Una relajación mental. O sea, hay toda esa relajación. Luego hay otro truco que es el salivar. Cuando se saliva, al segregar saliva por las glándulas salivares, se activa el sistema parasimpático, que actúa en el cerebro relajándolo e integrando toda su actividad de una mayor forma. Mientras que el otro sistema, que hace el efecto contrario, el sistema simpático, lo que hace es bloquear partes del cerebro, tensionar
es el que se utiliza en situaciones de peligro, de miedo, de estrés. El miedo puede ser positivo pues, para defendernos de un animal salvaje o de un enemigo, pero en el trabajo generalmente el miedo o el estrés o en la vida cotidiana es uno de nuestros males de nuestra sociedad. Entonces, evitar el miedo implica activar, en vez del sistema simpático, el parasimpático. En vez de estar tensos, relajados. En vez de en estado beta de tensión, bajar a estado alfa, que te permite una mayor creatividad, una mayor eh, capacidad mental, emocional, etc. Entonces ese es otro truco. Para activar esas glándulas salivales y salivar, hay un truquito muy sencillo que es visualizar que mordemos un limón y que el jugo ácido del limón corre por debajo de nuestra lengua, en nuestra boca. Entonces, esa visualización del jugo ácido, de esa acidez del limón en nuestra boca, nos hace salivar de forma natural y espontánea. Se nos hace la boca agua, saliva. Y esa salivación eh, baja la frecuencia vibratoria de ondas beta a ondas alfa, o incluso más baja. Otro truco es el de llevar como los ojos mirando hacia el entrecejo, o sea, hacia arriba y hacia el centro, hacia el entrecejo. Se utiliza mucho en la meditación. Y también eso permite, facilita las ondas alfa. Entonces son distintos truquitos que aplicados simultáneamente nos hace bajar en un momentito a ondas alfa. O sea, la respiración lenta, pausada y tranquila. La relajación corporal y en todos los aspectos. La salivación. La mirada al entrecejo. Podemos estar con los ojos abiertos o cerrados. Mirada como hacia el entrecejo. Claro, la atención aquí y los ojos como mirando hacia acá. Y también otro truquito, el último, es la mirada, no, la lengua al cielo del paladar. Relajada, pero la punta de la lengua arriba, no tocando a los dientes, sino más atrás, en el paladar. Pero relajada. Entonces, eso también favorece a la salivación y a la relajación. Si hacemos esos truquitos juntos, entonces entramos en estado. Entonces las órdenes que se den en nuestra mente, en nuestra conciencia, calan hondo al subconsciente. Por otra parte, el lenguaje del subconsciente es un lenguaje como el onírico o el lenguaje de los niños, infantil, que es muy visual, ¿eh? Por eso se utilizan los símbolos, arquetipos. Es un lenguaje, no es el de las palabras, el lenguaje lógico, sino el de más bien el de los sentidos, es más táctil, más visual, en los sentidos. Y entonces lo vamos a explicar haciendo el ejercicio este. El ejercicio consiste, primero se coge un bolígrafo para escribir, un lápiz y 2 o 3 papeles, ¿no? Se puede tener una libretita, por ejemplo, pequeña o como se quiera, pero vamos a arrancar, en cada ejercicio vamos a arrancar una hoja, con lo cual puede ser una libretita de esas pequeñitas de anillas y así
vamos conservando las cosas, los aspectos positivos, que ya veremos, la hoja positiva y arrancamos la negativa. Entonces, voy a beber un poquito de agua. Podemos detener aquí el vídeo y levantarnos y por ahí ya por el papel, la libretita o los papeles y el bolígrafo. Y continuamos. 2 o 3 hojas van a ser, ¿eh? Que pueden ser pequeñitas. En la primera hoja, vamos a escribir todo lo que queremos quitar de nuestra vida. En definitiva, es un trabajo, pues, como decimos, desde nuestra conciencia, lo vamos a hacer conscientemente, pero al subconsciente. Entonces, sí lo vamos a hacer con palabras, puesto que es lo que nuestra conciencia está habituada, pero con palabras sencillas sintetizamos, decimos, quiero dejar de ser agresivo, por ejemplo. Y visualizamos pues, situaciones en las que somos agresivos, a veces verbalmente o psicológicamente, como fuera. Y entonces quiero dejar de enfadarme en tales situaciones, ¿no? En general. Quiero, o sea, todas las cosas, todos los defectos que queremos quitarnos. Pues hacemos una lista de esos defectos que queremos quitar de nuestra vida. Esto en la primera hoja. Una vez escrito todo eso, ahora lo podemos ver completo el vídeo y eso, pero luego a la hora de revisarlo, paramos el vídeo y lo hacemos. Y luego reanudamos el vídeo. Entonces, una vez tenida la hoja con todo lo que queremos quitar, lo podemos además el hacer con todo el sentimiento negativo al escribirlo, de pues odio el ser de tal forma, odio el que no sé qué, ¿no? Tener mal genio y quiero quitarlo, lo odio. Entonces ahí sí le podemos poner sentimiento, porque eso cala en el subconsciente. Todo eso lo estamos haciendo después de aplicar lo del estado alfa que decíamos antes. Entonces estamos en estado alfa y lo hacemos, lo hacemos esto a nivel profundo para desde el consciente dar esas órdenes al inconsciente. Bien. Luego, una vez que tenemos ya esa lista hecha con toda nuestra rabia, podríamos decir, o con todo ese odio a todos nuestros defectos que queremos quitar, y estamos dando la orden de quitarlos, ¿no? Cogemos ese papelito, lo podemos volver a leer para recordarlo, o incluso añadir alguna cosa más o corregir algo, y lo rompemos en trocitos, pero así, con toda nuestra rabia. O sea, le metemos todo ese sentimiento, que es la energía que va a calar, que cala en el subconsciente para transformarlo, para erradicar esos defectos, para quitarlos. Y con toda nuestra rabia lo rompemos en trocitos ese papel. Hemos arrancado de la libretita, si era una libreta, que teníamos. Y lo ponemos en un cuenco o un cenicero o en algo que podemos para quemarlo. Lo quemamos con un mechero o con unas cerillas, eso es más fácil a lo mejor con unas cerillas, pero si tenemos una vela, le echamos con la vela encendida para quemarlo, pero para que se queme bien los trocitos, si le echamos la cera de la vela, entonces arde mucho mejor. Pero tenemos que hacerlo evidentemente con cuidado para no quemar nada, ni el tapete de la mesa, ni cocina, ni nada, ¿no? Entonces, en un cuenco y en una situación, donde sea, en unas situaciones que no vayamos a hacer ningún daño, quemamos esto. Entonces, decíamos, el subconsciente es muy sensorial,
trabaja muy sensorialmente, es muy como los niños, muy táctil, muy visual. Entonces el fuego, eso le llega mucho al subconsciente, lo entiende perfectamente que eso se destruye, que todo eso que hemos escrito ahí se destruye. Entonces, una vez que lo hemos quemado, cogemos y lo tiramos en el váter y tiramos de la cisterna. Pero eso es también muy sensorial. Aquí está la vista, vemos cómo todo eso se va, esos papelitos, quemados, esas cenizas, se lo lleva el váter. Y incluso auditivo, el sentido del oído, del agua que arrastra todo eso, que estamos quitando de nuestro subconsciente. Todo eso le llega muy profundamente a nuestro subconsciente. Y una vez destruido y eliminado todos esos papelitos, o sea, todo eso que queremos quitarnos del subconsciente, vamos a por la segunda hoja y ahí vamos a hacer la contraparte positiva, que es todo lo que queremos desarrollar en nuestra vida, que es lo que queremos hacer que crezca. Y pueden ser contrapartes de las cosas anteriores o otras cosas distintas que queremos que se desarrollen, ¿no? Como contraparte, pues, por ejemplo, si yo quería quitarme cosas de violencia y demás, pues quiero ser pacífico, quiero poder transmitir paz, poder transmitir felicidad, poder tener sentido del humor, desarrollar mi capacidad humorística, de convivencia, todos los valores universales, de solidaridad, de colaboración, de, etc. De amistad, de saber comunicarme mejor con los demás, todo lo que queramos mejorar en nuestra vida. Entonces, ahí serían nuestros objetivos, desde objetivos a largo plazo, de todas las cualidades que queremos desarrollar en nuestra vida, hasta objetivos más o menos inmediatos de las cosas que queremos realizar a corto plazo, a medio plazo o a largo plazo. Entonces, esta nueva hoja la tenemos, esta la vamos a guardar. Por eso, si lo hacemos en una libretita, siempre vamos a guardar esa hoja en positivo. Y cuando volvamos a hacer el ejercicio, pues podemos ver la hoja que teníamos y añadirle cosas o cambiar cosas. Entonces, tener siempre una hoja de lo positivo, de los objetivos a desarrollar, etc. Y con esas dos hojas es suficiente. O se puede tener tres hojas en que tenemos la primera hoja, que es la que destruimos, la de lo negativo, la segunda de lo positivo que guardamos, y una tercera hoja con los objetivos generales de nuestra vida que queremos desarrollar. A largo plazo, más amplios, con todos los valores universales. A medio plazo, sería a lo mejor pues, anualmente, en un año. Y a corto plazo, que sería el diario, semanal, por ejemplo, diario, cada día. Y entonces, esa segunda y tercera hoja sí la guardamos ahí la dejamos guardada siempre en la libreta para poder ir mejorándola y desarrollándola. Y viendo también la evolución a lo largo día a día, ¿no? Mientras que la negativa es la que destruimos cada día y vamos destruyendo. Que se pueden coger en la parte de atrás de la libretita y arrancar, y vamos arrancando hojas mientras las positivas se guardan. Y en eso está. Hay una tradición que es muy típica en muchos lugares del mundo, pero que aquí en Cataluña,
toda esta zona del Mediterráneo, pues muy característica de la que se realiza en las noches de San Juan, que se hace una hoguera y se prepara un papelito con todo lo que queremos destruir de nuestra vida y se echa luego a la hoguera. En el templo de las lamentaciones, por ejemplo, en un papelito se pone también y se introducen las grietas entre las rocas del templo pues un papelito con lo que queremos quitar de nuestra vida o lo que queremos poner en nuestra vida. Y ahí, como se considera un lugar sagrado, pues es lo mismo que el punto necuada del ser universal y del ser individual integrado en el ser universal, en que la esencia más sutil del ser humano conecta con la esencia más sutil de la realidad. Entonces se realiza de una forma bien consciente esos deseos, esa petición a la vida, a la realidad y esas decisiones de aplicar lo que uno sabe, o sea, aplicar las leyes naturales que uno conoce y dentro de esas leyes aplicar la ley del aprendizaje. O sea, quiero aprender cuáles son las leyes universales que rigen la vida, por ejemplo. Quiero aprender, ¿no? Y se busca los libros adecuados, se busca desde Google hasta los mejores libros, o se busca pues, en estos cursos de terapia adecuada, o cada uno como desee buscarlo, pero con sinceridad para realmente ir avanzando y corrigiendo errores y desarrollando las capacidades. Y con esto vamos a terminar este vídeo de hoy, esta primera clase de hoy. Y en las próximas clases veremos precisamente lo de cómo manejar las bioenergías que sentimos como nuestros sentimientos, nuestras emociones, cómo manejarlas y desarrollar la inteligencia emocional, como decíamos antes, a través del conocimiento de los 7 chakras, de los 7 aspectos en que se clasifica toda la vida del ser humano. Breve resumen, la presentación, pero lo haremos en detalle, como cada uno de los chakras, cómo en estado alfa se pueden activar y se puede desarrollar y manejar esas bioenergías, esos sentimientos en cada chakra y cómo ejercitar ese manejo para que aprendamos no solo como en la metáfora, no solo cómo se conduce un coche o un avión o una bicicleta o una moto, sino cómo se conduce nuestro cuerpo y nuestra vida en todos los aspectos de la vida, nuestra conducta en todos los aspectos de la vida, y nuestra mente y nuestras emociones, nuestros sentimientos, cómo manejarnos a nosotros mismos, cómo llevar las riendas de nuestra vida, cómo ser libres y tener dominio sobre nosotros mismos, en vez de que nos dominen los sentimientos, en vez de que nos domine las circunstancias, o que nos domine la sociedad o determinadas personas poderosas de nuestra sociedad, etcétera, etcétera. No, cómo dominar cada uno de nosotros nuestra propia vida. Cómo ser libres. Como citábamos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Es el conocimiento lo que nos permite ser libres, saber manejarnos en la vida, en todos los aspectos. Y lo veremos a lo largo de los otros próximos 4 vídeos en detalle. También en estado alfa, para cada ronda en el subconsciente y poder realizar todas las transformaciones que necesitamos. El ejercicio que acabábamos de ver, poder realizar del capitán de mi vida, yo soy el capitán de mi vida, ese ejercicio lo aplicamos todos los días, incluso si se quiere se puede hacer un par de veces al día, por la mañana y por la tarde, por lo menos una vez al día, y veréis en pocos días
y sobre todo en una semana o en 21 días, como se dice, en 3 semanas, veréis los cambios que realmente se producen, que son bien visibles, bien vistosos. Así que hasta el próximo vídeo. Muchas gracias.